Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Vamos a comenzar con esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos para que hoy nos des tu palabra. Te rogamos la guianza de tu Espíritu Santo, toda sabiduría que viene de lo alto. Señor mi Dios, enséñanos hoy tu palabra. Muchas gracias porque has sido muy bondadoso, muy bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por sostenernos, por sustentarnos. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hoy vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 5, verso 1 en adelante. Este tema, hermanos amados, es eclesiástico, es interno, se puede decir, y nos da pues algunas instrucciones, nos da luz acerca de qué se debe de hacer en ciertos casos, ya que, hermanos amados, sí, el Señor nos faculta para poner orden en este tipo de problemáticas. Y es bueno entenderlo, hermanitos, porque hay muchos criterios, hay muchos argumentos, diversos tipos de pensamientos de qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, pero este es un caso extremo y entendemos, hermanitos, que está para nuestra enseñanza. Bueno, el título de esta transmisión es Envanecidos y, hermanos amados, vamos a dar lectura. Primera de Corintios 5, 1 en adelante dice así: Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Amén, hermanos amados. Ese tipo de problemas, bueno, la verdad sí es grave. Hermanitos, aquí especifica que este tipo de casos ni siquiera se nombra, no es regular, no sucede ni con los del mundo o los gentiles, los impíos. Hermanos amados, ¿por qué? Porque se entiende tanto, hermanitos, en el tema de este tipo de pecados, lo que es adulterio, lo que es fornicación, pero este caso va más allá. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia, hermanitos, había un miembro, un varón que tuvo tal atrevimiento. Y sí, la verdad es algo gravísimo, hermanitos, y sin embargo veremos que puede haber remedio. Dice, cual ni aun se nombra entre los gentiles, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Hermanos amados, claramente se expresa, se refiere a su madrastra, no su propia mamá, porque si no lo diría directamente, sino a la mujer o a la esposa de su padre. Esto es madrastra. Bueno, eso no se nombra con los impíos, pero este hombre había incurrido no solamente en ese pecado, adulterio o fornicación, sino con la persona menos indicada, su madrastra. Esto es terrible, hermanitos. En la ley también existe la lista con los que uno no debería de estar. Y claro, se menciona, hermanitos, en esta lista amplia, las personas prohibidas. Y, hermanitos, claro que también está incluida, pues este caso, pues la madrastra. Dice, verso 2, aquí entendemos, mis hermanos, que como no está presente Pablo físicamente, sino que por carta está ordenando este asunto, poniendo orden, bueno, por eso les habla de esta manera. Dice el verso 2, y vosotros, o sea la iglesia,
estáis envanecidos o vanos, son vanos. Para nosotros, hermanitos, en nuestro vocabulario, vano equivale más a inútil o no sirve para nada. Aquí cuando dice, y vosotros estáis envanecidos, o sea, no están funcionando, no sirven para nada, o hermanitos, también se relaciona la palabra inútil. Cuando dice esto fue en vano, nosotros podemos decir es inútil, es por demás. Bueno, entonces aquí dice, y vosotros estáis envanecidos. Pregunta ahora, ¿no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Bueno, mis hermanitos, le hago un breve recordatorio acerca de la iglesia de Corinto, una iglesia que abundaba en dones espirituales, pero claro, esos proceden de Dios. Pero, por cierto, la gente muy carnal. Ya vimos cuál era su problemática. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo. Una ignorancia, una carnalidad, una falta de ser espiritual terribles, hermanitos. Y ahora, envanecidos. Hermanos amados, ¿cómo es esto? Dentro de la amada iglesia Corinto, ahí había este caso y no hicieron nada. O sea, aquí Pablo dice que lo debieron de quitar de en medio. ¿Cómo permitir un caso así? Mis hermanitos amados, tengo que hablarles conforme a la Escritura. Y yo sé, hermanitos, que puede levantar debate, controversia, esto. Porque muchos hermanitos tienen un concepto equivocado de la iglesia, que parece lindo, parece justo, parece correcto, pero no tienen noción de lo que es o de lo que debe de ser la iglesia. Por ejemplo, hermanitos, hay un argumento circulando por todas partes del mundo y muchos lo han aceptado, lo han creído como si fuera palabra de Dios. ¿Cuál argumento? De que Dios ama. En verdad, Dios es amor, está escrito en Primera de Juan. Pero que con dicho amor, Él puede y debe aceptar a todos tal cual son. O sea, le dicen a la gente, Dios te ama tal y como tú eres. Oh, mis hermanitos, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mis hermanos amados, pero en otra parte dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Sí, ama y dio a su Hijo Jesucristo, pero precisamente por eso, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro que el Señor aborrece hasta al impío. Otro argumento que va de la mano con esto y es erróneo es que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. No, mis hermanos, tampoco es bíblico. Dios está airado contra el impío. Él aborrece al impío, dice la palabra. Claro que si se arrepiente, dijo el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Muy bien. Dichos argumentos, hermanitos, hacen ligera a la iglesia, la hacen muy liviana. Y lamentablemente, hermanitos, tenemos personas en todo tipo de congregación que dicen esto mismo, que Dios los ama y que no necesitan cambiar, que así como están, Dios los ama. No, hermanitos, escrito está, arrepentíos o pereceréis.
arrepentíos y convertíos, dijo el Señor. Así que, mis hermanitos, si alguno piensa, no, pues debemos de aceptar a todos, amar a todos, que si no, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿Y dónde está el amor que la iglesia debe de tener? Y si no actúa así, si no acepta a esta clase de gentes, entonces, ¿dónde está ese amor? La iglesia no tiene amor y acusan a la iglesia. No, mis hermanitos, amamos de tal manera que predicamos la verdad. Y cuando se predica la verdad, la gente es instada a arrepentirse de su pecado. Y el Señor dice que Él es amplio en perdonar. Pero eso no quiere decir aceptar o tolerar el pecado de la persona, que porque se ama a la persona. No, mis hermanos, escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Y también en otra parte dice: sed santos porque yo soy santo. Así que, mis hermanitos, debemos de quitar, erradicar esa ligereza. La iglesia debe de ser, hermanitos, como a Dios le agrada, no como nosotros argumentemos. Y sí, muchas veces seremos atacados por esto, hermanitos. Se nos va a llamar intolerantes, religiosos, radicales, que no tenemos amor. Porque deberíamos de aceptar a todo tipo de personas como están. Y hermanos amados, el Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Dijo el Señor Jesús: claro que sí. Pero vengan, confiesen sus pecados, arrepiéntanse, pídanle perdón al Señor. Y como dijo el Señor: estad a cuentas, venid y estemos a cuentas. Muy bien. Dicho esto, hermanitos, ese argumento de que Dios ama a todos y ama al pecador, y que por eso debe de haber cierta tolerancia en la iglesia, pues, hermanitos, es un argumento equivocado. Ahora, fíjese lo que dice el verso 2, Primera de Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos, no están haciendo lo que deben. ¿No deberías más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Quitar de en medio, hermanitos, correrlo, sacarlo, expulsarlo de la iglesia. Oh, hermanitos, esto va a traer mucha ira, mucha cólera para los que dicen que la iglesia es para todos. Hermanitos, ciertamente el Señor ama de tal manera, pero se tienen que arrepentir de sus pecados. Aquí dice que se saque, expulse, corra a la persona que hizo tal. Bueno, hay más cosas en juego, mis hermanitos, el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque si la gente de afuera mira esto, van a pensar que en la iglesia es otro mundo de corrupción, que hay otro tipo de maldad, y hermanitos, van a vituperar el evangelio de Cristo, van a blasfemar contra Dios. Así que hay que sacarlo de en medio, correr. Oh, hermanitos, existe el argumento: oh, no pueden ser corridos, que con qué autoridad hacen eso, la iglesia es del Señor, todos son bienvenidos. Pero aquí habla de expulsarlo, quitarlo de en medio. Ahora, verso 3. Ciertamente yo, o sea Pablo, como ausente en cuerpo, estaba lejos, pero presente en espíritu. Espíritu con minúscula, no con mayúscula. No se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu de Pablo. Dice: como si estuviera presente, bueno, espiritualmente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Ya ha sido juzgado, hermanitos, por Pablo, esa persona. Pero, pues, qué ocurrencia, hermanitos, qué grado de maldad. Pudiendo haber otra persona fijarse en su propia madrastra,
Ahora, mis hermanitos, aquí no especifica si su papá estaba vivo o ya no, pero aún así es terrible vivir con su madrastra. Oh, hermanitos, tratarla como mujer, como esposa. Qué terrible, hermanitos. Entonces Pablo tiene que ordenar. ¿Por qué? Porque los corintios están envanecidos. Ahí dejaron todo. ¿Qué pensaban? Oh, aquí está el amor de Cristo. Oh, no hay ningún problema. Dios te ama tal y cual eres. No, mis hermanitos. La santidad del Señor no es negociable. Ahora, dice, hermanitos, verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con minúscula, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mis hermanitos, este verso 5 tiene mucho contenido espiritual y claro, habla, hermanitos, de algo muy delicado, pero necesario, incluso a futuro, para que este hombre sea salvo. Que Dios lo perdone un día. Bueno, había que entregarlo, hermanitos. Dice aquí el 5, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué es eso, mis hermanitos? Lo que pide, lo que ordena el apóstol Pablo. Hermanos amados, esto es para ciertos casos. Un caso muy delicado, extremo, muy terrible. Bueno, esto da a entender que los encabezados de la iglesia, se le llama en otra parte obispos, aunque esa palabra suena mucho más para los católicos, pero obispo simplemente quiere decir líder. Así que, para el liderazgo de la iglesia, se le está diciendo, sáquenlo, expúlsenlo, no lo dejen en la iglesia. Oh, hermanitos, si esto se dijera hoy, ¿cuántos se levantarían altivos refutando esta acción? ¿Quiénes son ustedes para esto? Ustedes no son nadie para sacar a alguien de la iglesia. Ustedes no son los dueños de la iglesia. Y Dios ama, y ustedes que se han creído, ¿por qué lo van a sacar? Estaríamos escuchando reclamos en alta voz. Así, hermanitos. Oh, es terrible nuestra generación, pero pronto el Señor nos va a levantar. Bueno, entonces Pablo dice que sea entregado a Satanás. ¿A qué equivale ser entregado a Satanás? Hermanitos, a ser expulsado de la iglesia. Ya lo vimos. Dice que se debió de haber quitado de en medio. Y conlleva esas palabras. Quitado de en medio, expulsado, corrido, sacado. ¿Es lo mismo? Eso se debía de hacer. Expulsarlo. Ahora, le explico, mis hermanitos. Si dice aquí que el tal sea entregado a Satanás, lo que pasa es que dijo el Señor Jesús acerca de la iglesia que tiene tal poder, tal autoridad, tal facultad la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, que equivale ni la autoridad del mismo infierno puede contra la iglesia. Entonces, mis hermanitos, le hago aquí un breve paréntesis para hacerle ver y denotar que este es un punto, hermanitos, por lo cual no vamos a estar nosotros en la gran tribulación, ni veremos al anticristo. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque la iglesia tiene tal autoridad que si hoy apareciera públicamente el anticristo, la iglesia lo reprendía y se iba, hermanitos. O sea, como dice Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses también, hermanitos, que no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado.
Y dice que no se manifiesta porque al presente hay quien lo detiene. Y sí, la autoridad de la iglesia es tan grande, hermanitos, en toda la tierra. Y la verdad, sí estamos facultados para hacer algo así. Y está la autoridad que, hermanitos, el diablo, cuando ve a un miembro de una iglesia, no le puede hacer daño. Incluso doctrinalmente, usted sabe muy bien que tenemos el sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, se menciona que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que, mis hermanitos, si el enemigo quiere destruir a alguien, no puede, porque es alguien de la iglesia, en este caso un hijo, una hija de Dios. Entonces, para que el enemigo pueda hacerle algo, habrá que expulsarlo. Entregarlo a Satanás equivale a expulsarlo de la cobertura de la iglesia. Hay una cobertura, hermanitos, como un techo, es espiritual, y el diablo no nos puede matar ni tocar, a menos que Dios se lo autorice, como el caso de Job o el caso de Pablo, Saulo. Así que, mis hermanitos, no hay poder mayor que el de la iglesia en la tierra. Así que entregarlo a Satanás equivale a expulsarlo para ya no tener dicha protección de la iglesia. Ahora, fíjese más. El tal se ha entregado a Satanás equivale a expulsado para destrucción de la carne. ¿Qué es esto? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Para explicar esto, hermanitos, primeramente le aclaro que el fin de esto es que se salve algún día. Esta persona no quiere decir, hermanitos, no es lo mismo entregarlo a Satanás, el Señor lo reprenda, que, hermanitos, condenarlo para que se vaya al infierno. No es lo mismo. Y claro, uno no tiene esa facultad, hermanitos, de enviarlo al infierno, solo Dios. Pero aquí no se está hablando de infierno o de condenación eterna. Se está hablando de destrucción de la carne. ¿Qué es esto, hermanitos? Bueno, le explico el proceso. Esta persona, al ser expulsada, ya es presa fácil del enemigo. Y el enemigo lo puede enfermar, lo puede matar. Y, hermanitos, lo que se siembra en la carne, se cosecha en la carne, cosecha corrupción, dice Romanos 8. Así que, mis hermanitos, nada más es expulsado de la iglesia, ya está a merced del diablo. Ahora, para destrucción de la carne quiere decir, podría morir, podría enfermarse, podría infectarse, podría hasta el enemigo pues matarlo, porque a eso se dedica: hurtar, matar, destruir. Pero claro que en ese proceso de destrucción de la carne, en algún punto esta persona va a parar de vivir con su pues madrastra, se va a arrepentir por el quebranto del dolor y, hermanitos, va a pedir perdón. ¿Y qué persona hay que Dios no la perdone? Hay perdón amplio, hermanitos, de parte de nuestro Señor. Él es clemente y misericordioso. Bueno, sí, vamos a decirlo de esta manera, mis hermanitos. Tal vez si muera, tal vez si se infecte, tal vez sí, hermanitos, en algo su cuerpo reaccione y pague. Pero en ese proceso, claro, que si clama a Dios, Dios lo puede perdonar. Y se salva de ir al infierno, pero no se salvó su cuerpo de sufrir. O sea, personas que acaban pagando aquí en la tierra lo malo que hicieron, pero a final de cuentas sí se van a ir al cielo, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, es más comprensible esto, mis hermanitos, de que se expulse, sufra, pague,
pero a final de cuentas se salve. Fíjese entonces, verso 5, estamos en 1 Corintios 5:5. El tal se ha entregado a Satanás, expulsado de la iglesia. Para destrucción de la carne, sí, va a sufrir en la carne y va a sufrir muchísimo, hermanos. A fin de que el espíritu, con minúscula, o sea, el espíritu de esa persona, sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, que sí se salve. Y hermanos amados, va a haber destrucción de la carne. Mis hermanitos, esto es un punto muy delicado. Y con esto aprovecho para invitarle a la restauración que tendremos aquí en la casa del Señor, que comienza este día viernes, es sábado y abarca parte del domingo, en el que el Señor restaura su vida espiritualmente, emocionalmente, del alma y también físicamente. Bueno, ¿por qué le hablo de esta restauración? Porque en esta restauración se va a enseñar, hermanitos, las clases de sufrimientos que el Señor quita cuando uno es perdonado. Y hermanitos, se van maldiciones, enfermedades, malestares, porque Él ya perdona. Bueno, resumidamente, hermanitos, ya no hay delito que perseguir. Y cuando el Señor perdona, hasta se van también esa clase de sufrimientos en el cuerpo o de salud. Entonces, hermanitos, destrucción de la carne, se puede decir que hay pecados que han traído consecuencias físicas. Por ejemplo, usted sabe, mis hermanitos, pecado de adulterio, de fornicación, claro que pueden traer esta clase de efectos y de enfermedades. Bueno, o infecciones. Entonces, hermanitos, eso es destrucción de la carne. Dios perdona, pero también uno tiene que arrepentirse y dejar de pecar, como se le dijo a aquella mujer que estaba en el acto de adulterio sorprendida y se la trajeron al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo: vete y no peques más. No peques más. Muy bien, entonces puede haber, hermanitos, y entre tantos malestares, cáncer. El cáncer, cuando, hermanitos amados, se practica el pecado. Una mujercita que tuvo relaciones antes de la mayoría de edad y muchas veces, hoy en nuestra sociedad se ve normal, hermanitos, pero está más expuesta al cáncer que otras. Mis hermanitos, si usted sabe lo que causa el cáncer, llega hasta la muerte también. Bueno, entonces a eso se refiere, que hay destrucción de la carne cuando hay pecado, pero si uno se arrepiente, hermanitos, claro que el Señor lo puede perdonar y puede seguir el curso de que ya se va a ir con el Señor, va a morir, o que el Señor sane y salve. Para Dios no hay nada imposible. Le repito el verso 5 entonces. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se busca la salvación, hermanitos. O sea, le vaya como le vaya, después de lo que hizo en su carne, le acontezca lo que le acontezca, pero que un día se vaya al cielo cuando muera. Eso es lo que se busca. Ahora, continuamos, hermanitos. Verso 6. Le habla a la iglesia de Corinto. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? O sea, ellos se jactaban de ser muy bendecidos con los ya dichos dones espirituales y todo eso, muchas cosas de parte de Dios. Se jactaban de que Dios estaba con ellos, pero era vano todo. ¿Por qué? Porque no hacían nada para resolver esta clase de cosas. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? En verdad, hermanitos, una cosa pequeña afectará todo. A eso se refiere. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya
fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Le voy a repetir el 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, hermanitos, sea quitada la levadura, que afectará toda la masa. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis. Y hermanitos, así de claro y a la vez crudo. Y yo sé, nuevamente, puede levantar debate y contradicción en muchos. De decir, no, pero la iglesia debe de amar. Y bueno, la iglesia es muy maltratada por dichas personas. Aquí está diciendo, hermanitos, que no se junten con los fornicarios. Y habla de este tipo de casos. ¿Se lo puede usted imaginar en la iglesia nuestra actual? Que se diga, no te juntes con este que está en fornicación, con este que está en adulterio, no te juntes. Muchos lo van a ver como discriminación y volverán al mismo punto, juzgando, oh, aquí no hay amor. No, mis hermanos, aquí estamos viendo la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios a través de Pablo, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. 10. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, o sea, los de afuera incluidos, no. Ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Y luego dice, con el tal ni aun comáis. No se junte con ellos, no coma con ellos. Es lo que dice el Señor a través de Pablo. Una pregunta, amados hermanos. ¿Usted acepta esto? No lo estoy yo inventando, mis hermanitos. Está escrito y usted con Biblia en mano lo puede corroborar. ¿Qué opina al respecto entonces? Dice aquí que no se junte con los que hacen esto y ni aun coma con ellos. Hermanitos, cualquiera diría, ¿dónde está ese amor? Cristo comía con los pecadores, ¿y por qué aquí no? Bueno, Él vino a salvar lo que se había perdido, hermanitos, y claro que comía con pecadores, pero como está escrito en Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos. O sea, si el Señor Jesús comía con ellos y los aceptaba y los amaba, era para que se arrepintieran y dejaran ese mal camino y se volvieran a la salvación en Cristo Jesús. Entonces, hermanitos, aquí prohíbe que se junte uno con ellos y que coma con ellos. Hermanitos, alguno nuevamente que refuta, resiste, contradice, podría argumentar, bueno, entonces, ¿dónde está el amor? Sí hay amor, pero el pecado es grave y lo que se busca es que se salve, que un día se salve. Así que, hermanitos, así está escrito, no juntarse ni comer aún con ellos. Dice, hermanitos, el verso 11, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis a vosotros a los que están dentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí le llama perverso. Sáquenlo, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás así, de esa manera, y quítenlo de en medio. Y no se junten con él. No lo hagan, ni coman con él siquiera. En otra parte dice, hermanitos, para que se avergüence
Y hermanos amados, eso es lo que dice el Señor. Hoy en día tanto pecado que hay y se le tolera en pro y con la bandera del amor. Pero hermanos, si lo que está escrito es para nosotros, habremos que someternos a esta palabra. Hoy hay más, hermanitos, más reglas internas y externas. Dentro de la iglesia hay, hermanitos, reglamento y fuera también. ¿Quién no acepta, hermanitos? La mayoría de los carnales solamente pensarán en los hombres, pero no en la santidad de Dios. Así que, mis hermanitos, nuevamente le pregunto, ¿está usted de acuerdo con esto? Porque dice, no os juntéis con ellos, no comáis con ellos. ¿Está usted de acuerdo? ¿O va a decir, no, Dios los ama y no importa? Sí, de tal manera ama, lo sabemos. Pero la persona habrá que arrepentirse, tendrá que arrepentirse, hermanitos. Y bueno, el propósito por el cual dice aquí que no se junte con ellos ni que los deseche, el propósito es, hermanos amados, que no se contaminen los demás, que no lo vean como ligero, como normal, y el propósito es de que se salve la persona que hizo la maldad. Ese es el propósito. Así que, mis hermanitos, Dios no tiene en su corazón el tenernos contentos, cómodos, satisfechos, siendo que sabe que iremos al infierno si vivimos en pecado. No, Él vino para salvarnos, para salvar, hermanitos, lo que se había perdido, claro, Israel, pero también a nosotros, los gentiles. Él vino a salvarnos. Van a haber más instrucciones, hermanitos, de Pablo a la iglesia, diversos, hermanitos, pero no me adelanto, los iremos viendo poco a poco, a la medida que Dios nos siga teniendo aquí en la tierra, porque Él en cualquier momento puede hacer sonar su trompeta. Así que, hermanitos, aquí están las instrucciones. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Nosotros no superamos a tu palabra. Debemos de someternos, sujetarnos a lo que está escrito por ti, Señor. Ayuda a mis hermanitos, dales sabiduría, Señor. Ellos mismos han visto que esto está escrito. Así que no es palabra de hombre, sino palabra tuya. Muchas gracias, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanitos, en este hermoso día. Si alguien, hermanitos, anhela venir a esta actividad llamada restauración, hermanitos, estamos para servirles y darle información. Si usted nos busca aquí en Ministerios Filadelfia. Amén. El Señor con ustedes.